El Real Madrid es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. De las 5 grandes ligas, es el equipo con más títulos oficiales, y con 14 Champions League en sus vitrinas, es indiscutiblemente el rey de Europa. Además, atesora 4 Supercopas de Europa, 12 Supercopas de España, 19 Copas del Rey, 35 ligas, 7 mundiales de clubes y el trofeo a mejor club del siglo XX. Un palmarés colosal. De la mano del FC Barcelona, ambos clubes han llevado al fútbol español a lo más alto y han reinado en Europa durante décadas y décadas, sobre todo la última, mientras ambos competían entre sí por tener en sus filas a los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Los dos, juntos y por separado, nos han regalado momentos icónicos. Por lo tanto, está claro que el Real Madrid es un equipo especial, que tiene un ADN único, pero como el resto de equipos, también tiene sus altibajos. Es prácticamente imposible, por no decir totalmente imposible, estar toda la eternidad en la cima, ya que todo es efímero y nada es para siempre. En consecuencia, los blancos han tenido épocas oscuras, en las que lo han pasado francamente mal, y han necesitado de cambios radicales para volver al lugar en donde estaban. Y por eso mismo, hoy, en honor a esos tiempos difíciles, te presento una selección de las 5 derrotas más humillantes, duras e hirientes en toda la historia del Real Madrid. No te vayas porque lo vamos a ver aquí, en Historias de Venom. El primer partido que quiero comentar es un Real Club Deportivo Español 8, Real Madrid 1, y es que el conjunto blanquiazul consiguió meterle un 8-1 a los blancos en el 1930, siendo la mayor goleada al Real Madrid registrada en un partido oficial. El Bayern de Múnich ganó 9-1 a los merengues en 1980, pero cabe resaltar que en aquella ocasión se trató de un encuentro amistoso. Ese partido nos dejó la mítica frase del técnico madridista Bujadin Boskov: prefiero perder un partido por 9 goles que 9 partidos por un gol. El partido contra el Bayern de Múnich fue una debacle sin consecuencias, a diferencia de la hazaña perica, en la que sí había puntos en juego. Eran otros tiempos, con un fútbol menos tecnificado y otros equipos instalados en la élite del fútbol. De hecho, los blancos todavía no habían alcanzado su primera época dorada, que fue en los años 50, cuando ganaron las primeras ediciones de la Copa de Europa. La competición liguera apenas se había creado hacía 2 años y el torneo más importante era la Copa de España, llamada ahora Copa del Rey. El Español tampoco era un equipo dominante en aquella época, en la que los vascos, con el Athletic Club a la cabeza, y el Barça se repartían la mayoría de títulos, aunque el Real Madrid acostumbraba a estar en la pomada. Pese a ello, los pericos, aquel 1930, eran los actuales campeones de Copa, ganando precisamente a los madridistas en la final, y contaban entre sus filas con el mítico portero Ricard Zamora. Así pues, el Español recibió al Real Madrid en Sarriá el 5 de marzo de 1930, y después de una primera parte floja, en la que el cuadro barcelonés no brilló en exceso, llegó el chaparrón para los blancos. Los blanquiazules desarticularon la resistencia de los merengues y mediante una delantera coordinada y efectiva vapulearon al equipo de la capital. Pese al magnífico y abultado marcador, el público del estadio no acabó satisfecho con la actuación del árbitro. Según la hinchada perica y periodistas de la época, el colegiado fue bastante benévolo en varias ocasiones con los madridistas. Sin embargo, tras el resultado, el Real Madrid no tardó en vengarse, ya que eliminó a los catalanes en las semifinales de la Copa del Rey y en el mercado de fichajes pescaron al Gran Zamora por una cifra récord en aquella época. Sin duda alguna, una de las mayores gestas de nuestro fútbol, la cual estuvo cerca de volver a repetirse con el mismo Español 20 años después. En la temporada 1950-1951, los pericos lograron ganar 7-1 a los blancos, también en Liga. Si no conocías esta goleada, dame un like al vídeo y suscríbete. El segundo partido que quiero comentar es sin ningún tipo de duda el Alcorconazo. Se trató de un partido único y mágico que cambió la historia de ambos clubes. Aquel 27 de octubre, todo el mundo quedó maravillado al ver cómo el Alcorcón, un modesto club de extrarradio de la capital, que por entonces competía en Segunda B, pintaba la cara al que se autodenominaba el mejor equipo del mundo. Arbeloa, Raúl, Metzelder, Drenthe, Guti, Van der Vaart, Benzema, Marcelo o Van Nistelrooy fueron algunos de los jugadores del Real Madrid que sufrieron dicha humillación, aunque fue el entrenador, Manuel Pellegrini, el objetivo de casi todas las críticas. Pese a irse con una ventaja de 3-0 al descanso para el equipo pequeño, nadie imaginaba que los alfareros lograrían completar la proeza. Todo el mundo esperaba una reacción visitante que nunca llegó. El 4-0 de Borja Pérez en el minuto 52 acabó de certificar un resultado que queda grabado con siglas de oro en la historia del Alcorcón.
Al día siguiente, el resultado del partido ocupaba las portadas de la prensa deportiva española y europea. El equipo del pueblo, una entidad fundada en los años 70 y que desde entonces había militado en categorías regionales, como son Tercera y Segunda División B, había tumbado al poderoso Real Madrid. Y lo mejor de todo es que aún quedaba el partido de vuelta, ya que al ser una eliminatoria de Copa del Rey, esta se decidía a doble partido. Para doble sorpresa de todos, en el segundo choque los merengues tampoco pudieron con los alfareros. Un Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera, con sus 80.000 espectadores en las gradas, y un Real Madrid con todas sus estrellas en el campo, no fueron suficientes para doblegar a un Alcorcón que perdió 1-0 con un gol en el minuto 80. El técnico Juan Antonio Anquela y toda su plantilla se convirtieron en historia de nuestro fútbol. Esta hazaña ejemplifica que el Real Madrid y la competición copera nunca han acabado de llevarse del todo bien, puesto que en ella el cuadro madridista ha tenido más de un descalabro. Deportivo de La Coruña, Deportivo Alavés, Toledo o Cádiz han sido, junto al Alcoyano, equipos que han echado por sorpresa al conjunto blanco de la Copa del Rey, todo lo contrario a lo que le sucede al equipo madridista en la Copa de Europa. La historia que voy a cantar ahora quizás no fue la más abultada, pero casi con total seguridad sí que fue la más dolorosa de toda la historia para la parroquia blanca. Elegir la mayor derrota del Real Madrid en un clásico no es nada fácil, y más cuando las estadísticas nos revelan un 0-5 en el feudo blanco y 2-5-0 en el Camp Nou, el último en la campaña 2010-2011 con Guardiola como jefe en la sala de máquinas. Los azulgranas vencieron ese 2 de mayo de 2009 en el estadio de su máximo adversario, firmando un partido casi perfecto. A falta de 5 jornadas, el Barça aventajaba en 4 puntos al Real Madrid, que afrontaba una de sus últimas opciones de engancharse a la liga. Además, los merengues llegaban a esta cita después de llevarse un fiasco en Europa al perder 4-0 contra el Liverpool. Pese a adelantarse en el marcador con un gol de Higuaín, el Barça remontó y se puso 1-3 antes del descanso. Sergio Ramos rápidamente recortó distancias, pero a partir de ahí empezó el show. Empezó el baile de Xavi, Iniesta, Piqué, Henry, Messi y compañía ante los Casillas, Cannavaro, Ramos, Diarra, Robben, Raúl, entre otros. Se trató de un resultado irrepetible en el Santiago Bernabéu, delante de miles y miles de madridistas. Aquel 2-6 fue el primer paso para el triplete de los culés, Champions League, Liga y Copa del Rey, y el detonante para una reconstrucción necesaria en el seno del Real Madrid. La siguiente temporada significó el regreso de Florentino Pérez a la presidencia y los fichajes de Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema. Por cierto, si quieres ver las mayores derrotas y humillaciones del Barça, te dejo el vídeo en las etiquetas o puedes buscarlo por mi canal. La siguiente derrota que te quiero comentar sucedió en el año 2015. Se produjo una goleada histórica que no sucedía desde hace más de 38 años. El Atlético de Madrid no ganaba 4-0 al Madrid desde 1977 y de la mano de Simeone y sus pupilos lograron volver a repetir esa hazaña. Además, esa goleada permitió que los colchoneros encadenaran una racha de 6 partidos invicto ante los blancos y que por primera vez en la historia el Real Madrid perdiera 3 partidos seguidos en el campo del Atlético sin anotar ni un solo gol. La cruel derrota en Lisboa había dado al técnico argentino la clave para derrotar al conjunto de Ancelotti. Ese día, en el estadio Vicente Calderón, a la orilla del Manzanares, se vivió una tarde mágica. El líder, el Real Madrid, sin actitud ni aptitud, sucumbió ante un rival extraordinario. La superioridad del Atleti fue más que evidente y durante prácticamente los 90 minutos ridiculizó a un Real Madrid sin intensidad ni fútbol. Los rojiblancos pasaron por encima de su adversario, que perdió la batalla en el centro del campo desde el pitido inicial y que defensivamente demostró tener muchas lagunas. En corto y en largo, los colchoneros ridiculizaron al Madrid y le dieron un repaso futbolístico de los buenos. Thiago abrió la lata bien pronto y Saúl, Griezmann y Mandžukić continuaron con un festín que podría haber sido mucho más sangriento. Mientras tanto, Cristiano, Bale y Benzema, la conocida BBC, observaban impotentes sin dar crédito a lo que estaba sucediendo. La victoria en el derbi de la capital sirvió al Atlético para soñar en la revalidación de un título que se acabaría llevando finalmente el FC Barcelona. Por último, me veía obligado a comentar este resultado que, pese a no ser una goleada, simbolizó la derrota del Rey de Europa ante un debutante en la competición esta misma temporada, en la fase de grupos de la Champions League. Y es que el Real Madrid perdió 1-2 contra el Sheriff. El representante de una región moldava comunista que se autoproclama como independiente se impuso al Real Madrid, y en el Bernabéu. Una humillación que como mínimo resulta impactante, pero esa es la magia de la Champions y del fútbol. El cuadro merengue asedió la portería visitante con una treintena de remates e hizo todo lo posible para vencer.
pero esta vez no estuvo acertado. El Sheriff, con una disposición basada en un orden casi matemático, hizo presión alta y avanzó sus líneas para defender. Un planteamiento valiente que, sumado a una actuación estelar de su guardameta Athanasios Siadis, les fue suficiente para dar un golpe sobre la mesa en el feudo madridista. Sus paradas y un gol de Sebastián Till sobre la bocina hizo factible lo imposible. El Sheriff se llevaba los 3 puntos del Bernabéu. El Sheriff celebraba con euforia la victoria de los suyos, mientras Courtois, Hazard, Benzema, Vinicius, Casemiro y compañía observaban perplejos esa escena de tragicomedia. Como bien decía un titular del Mundo, publicado después del partido, el Sheriff hizo del Real Madrid un equipo de cómic. Por cierto, hablando de cómics, ya está disponible hace unos días el volumen 2 del cómic del Spider culé, donde se repasa con tono de humor toda la temporada del FC Barcelona, con viñetas del Spider, de Tío Ben y un servidor. ¿Qué te ha parecido los partidos que he seleccionado? ¿Estás de acuerdo con nuestro top 5? Si no es así, ¿qué derrota habrías incluido tú en el ranking? Déjame tus comentarios más abajo. Recuerda suscribirte al canal si has llegado hasta aquí, y si quieres seguir la actualidad del Barça día a día, no olvides ir a visitar el canal del Spider culé. Un abrazo y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.